espacio de debate y reflexión que abre el Instituto de Estudios para la Paz y la Cooperación. Pretendemos analizar desde distintos puntos de vista los problemas de nuestro tiempo. Personas de distintas culturas, posturas ideológicas y situación personal tratarán los temas sociales, políticos, económicos y medioambientales que más nos preocupan. En este primer programa dedicado a descubrir cuáles son estos problemas, nos acompañan tres miembros de la Junta Directiva: el filósofo Alberto Fernández, la psicóloga Teresa Terradillos y la economista Emma Álvarez Valle. Bueno, pues os plantearía qué supone esta crisis tanto desde el punto de vista global como desde el punto de vista local. ¿Qué es lo que va a afectarnos tanto a nosotros como al mundo que viene? Bueno, la situación es que esta crisis nos plantea ante una serie de contradicciones, de paradojas que hay que intentar resolver, ¿no? Y serían de muy variado tipo. Yo señalaría fundamentalmente, atendiendo a las causas y posibles consecuencias de esta crisis, señalaría tres aspectos importantes, ¿no? Un aspecto que sería de tipo sanitario, un segundo aspecto que sería de tipo económico y un tercer aspecto que sería de tipo alimenticio. Frente a la cuestión primera, el ámbito sanitario es evidente que no ha habido una respuesta global. Seguimos con políticas y con formas de hacer locales para una situación que por definición es global, porque es una pandemia, ¿no? Que es lo que significa la palabra. No ha habido una coordinación. Esto nos llevaría, por lo menos en el ámbito en el que nos movemos nosotros, una crítica a la Unión Europea, ¿no? Y que podríamos incluso ser un poco más extensa a organismos internacionales como la ONU o la OMS, ¿no? Esto por un lado. Cómo se ha distribuido y cómo se han asignado recursos en los distintos países sin haber una coordinación real entre ellos, ¿no? En segundo lugar, tendríamos el aspecto económico, del que luego hablará Emma más detenidamente, y que incidiría también un poco más o menos en lo mismo, ¿no? El afán capitalista de algunos gobiernos, las divergencias que se plantean entre los distintos países, las estructuras supranacionales, ¿no? ¿Cómo va a incidir esto, además, en el ciudadano de a pie, por decirlo de alguna manera, con el recorte posible o previsible recorte en prestaciones sociales, la presión tributaria, etcétera, de las ayudas que podrían o no llegar, etcétera? Y en tercer lugar, una crisis alimenticia, que creo que de eso no está hablando nadie. Si esto se prolonga en el tiempo, ¿habría posibilidad en cada uno de los estados de autoabastecerse, de ser autárquicos en el sentido de poder mantenerse con sus propios medios de producción? Hablo de cosechas, hablo de vegetales, hablo de frutas, de alimentos básicos, ¿no? Habría países que no podrían afrontar esta situación, y esto nos pone en una nueva contradicción, una más, y es que hay un fracaso generalizado de lo que entendemos por globalización. Esta idea de globalización a nivel alimenticio se ve muy claramente. Voy al supermercado y todo lo que consumo, no consumo productos locales, no consumo productos de temporada, sino que tengo a mi disposición permanentemente todos los productos que quiero. Esto va a sufrir un parón, ¿no? Seguramente, y habría que ver cómo lo vamos a afrontar. Habría otras cosas que tendríamos que valorar también, ¿no? El impacto que debe de tener la ciencia en la resolución de este tipo de problemas, bien, más allá del aspecto político, el aspecto científico, que es algo que tampoco se ha coordinado a nivel internacional. Estamos, por poner un ejemplo, en una sociedad altamente tecnologizada, con unos recursos sanitarios brutales, y sin embargo necesitamos mascarillas, es decir, tecnología de hace 50, 100 años. Bueno, serían muchos los interrogantes que se nos plantearían. Bueno, para plantearnos las cuestiones desde el punto de vista económico, contamos con Emma Álvarez Valle. ¿Qué nos puedes decir de lo que nos va a afectar la globalización? Bueno, muchas de las cosas las ha planteado ya Alberto en su intervención. Una de las principales consecuencias de este virus, pues es que gracias a Dios ha sacado a la luz pues muchas debilidades en nuestro sistema económico. La primera
primera es que el sistema económico depende de la circulación del dinero y en confinamiento el dinero no circula. La mayor parte de las pequeñas y medianas empresas españolas, que son de las que viven las familias, pues no están recibiendo ningún ingreso. Además, todo ello pues lleva a que, por otra parte, el Estado está teniendo un excesivo gasto sanitario, un excesivo gasto en ayudas sociales y una disminución de recaudación de impuestos indirectos como el IVA, el déficit público se ha disparado. Entonces, nos surgen varias preguntas. Una de ellas es, ¿cómo vamos a financiar ese déficit público? La política monetaria la tenemos preparadas para afrontar una presión tributaria, tal y como decía Alberto, tal para poder financiar todo ese déficit. ¿Y hasta qué punto la Unión Europea puede venir a salvarnos a todos? Porque esto es una crisis de todos. Otro de los fallos del sistema que se ponen de manifiesto, nuestro sistema sanitario. Nuestro sistema sanitario en enero publican que es uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo. Sin embargo, nos encontramos con que sí, Alemania tiene 29 camas de cuidados intensivos por cada 100.000 habitantes, nosotros 9. Tenemos que replantearnos los objetivos de los presupuestos generales del Estado. ¿Podemos seguir teniendo nuestra mirada puesta en inversiones de otro tipo o tenemos que mirar más hacia la inversión en sanidad? Por otro lado, otra de las cuestiones que se han estado tratando, se ha tachado a la pandemia como una guerra contra el COVID-19. Se ha llamado al ejército, pero las armas evidentemente han cambiado. No necesitamos fusiles y escopetas, sino mascarillas y respiradoras. Tenemos que cambiar este modelo de ejército que tenemos por un ejército sanitario. Y otro tema que también ha salido a la luz y que muy bien apuntaba Alberto, la globalización trajo consigo la deslocalización. Las industrias se han ido a producir a otros países, sin embargo, depende. Eso hace que la producción de los países occidentales dependa de la producción de los países emergentes y estos a su vez dependen de la producción de los países que extraen las materias primas. Si se paraliza el tránsito entre países, ¿qué pasa? ¿No? ¿Cómo solucionamos el problema del parón productivo? Hay países como los pertenecientes a la CEPAL que vienen de un lustro de escaso crecimiento económico, no han tenido un crecimiento promedio de 0,4%. Se estima que 29 millones de personas van a caer en la pobreza absoluta debido a esta pandemia. Tenemos que pensar que, por un lado, están sufriendo no solamente la caída de las exportaciones, no pueden vender sus productos porque el resto de países tienen paralizada su producción también, y a ello se suma la caída de las remesas de migrantes, que ha sido brutal. Tenemos que pensar que un 10% de la economía de Guatemala o Nicaragua depende de las remesas de migrantes. ¿Qué va a pasar con estos países? ¿No? ¿Cómo podemos seguir adelante? Porque es un problema global. Y el último problema económico que me gustaría poner sobre la mesa, que también apuntaba Alberto, es el problema de la seguridad alimentaria. La globalización trae la especialización de los países en la producción de distintos bienes. Europa ha dado a los países europeos cuotas de producción. Hemos tenido que quitar las explotaciones ganaderas, producimos X litros de leche, ¿y ahora qué? Y ahora que nuestra economía nos la cierran, venimos de un mundo global y nos la cierran, ¿cómo podemos solucionar esto, no? Desde el punto de vista de la crisis global y de la pandemia, tenemos a Teresa Terradillos que nos va a comentar cómo vería ella los cambios que se van a producir desde el punto de vista psicológico en los ciudadanos, que obviamente vamos a tener un proceso de cambios sociales importantes. Bueno, pues quería comentar que esta pandemia ha cambiado notablemente la vida de todas las personas y ha alterado, por tanto, la salud mental de todos nosotros, ¿no? Quería hacer un poco una introducción de lo que es de cómo las personas alcanzamos el equilibrio emocional y que sería un poco desde la calma a la armonía interna y que es un estado que no es fácil de alcanzar ya normalmente, ¿no? Y que a este estado nos ayuda lo que es un poco las rutinas diarias, ¿no?
O sea, una buena salud mental podría caracterizarse por el equilibrio entre lo que deseamos y lo que alcanzamos y por el hecho de vivir un poco armónicamente en nuestro entorno y con nuestras posibilidades físicas, psíquicas y económicas, aceptando un poco lo que es las limitaciones del día a día, ¿no? Y adaptándonos de una manera saludable, pues un poco a nuestra realidad, a lo que vayamos teniendo que vivir. Teniendo un poco que ser capaces de afrontar todo lo que es la inestabilidad del día a día, ¿no? Que la vida normalmente nos trae. Cuando esta inestabilidad o desequilibrio no es muy grande, pues nos vamos adaptando y el problema es cuando vienen problemas como de esta pandemia, ¿no? Cómo nos pueden afectar problemas grandes y hechos como el que estamos viviendo en la actualidad a nivel mundial, ¿no? Entonces, la pandemia producida por el COVID-19, lo que es las preocupaciones y la ansiedad que están generando en toda la población y el impacto realmente abrumador que esto está teniendo. Está claro que esta pandemia ha cambiado notablemente la vida de todas las personas y que nadie va a escapar a las devastadoras consecuencias o efectos de esta crisis que indudablemente pues traen mucha incertidumbre, rutinas diarias alteradas, presiones económicas, aislamiento social y, bueno, muchos nos preocupamos por no enfermarnos, por cuánto durará la pandemia, qué nos traerá, el futuro incierto. Y a todo esto yo creo que se une un exceso de información, a veces errónea, que puede generar que sintamos pérdida de control de la propia situación y no saber lo que hacer, ¿no? Muchos sienten ante este confinamiento lo que es las cifras de fallecidos, el miedo al contagio, pues ansiedad, miedo, estrés, tristeza, soledad. Y todo ello es muy posible que agudice los trastornos de salud mental que ya muchos tienen, ansiedad y depresión, y que personas sanas sean proclives a desarrollar nuevas patologías. Los sanitarios, además, pues son un sector muy vulnerable a medio y a corto plazo, y está claro que, bueno, que estudios incluso que se han realizado en países afectados presentan cifras de depresión, ansiedad y insomnio muy altas. Estos sanitarios podrían beneficiarse de tratamientos y apoyos a nivel mental. Es importante apoyarse entre compañeros, basarse en la profesionalidad, mantener una actitud positiva y no mostrarse autoexigentes creyendo que podemos solucionar todo, ¿no? O que ellos pueden solucionar todos nuestros problemas. El sistema sanitario, que es uno de los más afectados, yo creo que ha de mantenerse fuerte para afrontar después de esta fase aguda lo que es la salud mental de las altas hospitalarias, de los que han perdido a seres queridos por la pandemia sin poder despedirse. En la población general, el aislamiento social forzoso podría generar incluso varias situaciones negativas, ¿no?, para la salud mental, ya que el confinamiento puede haber alterado hábitos de vida que saludables que pueden afectar a la salud, pudiendo desencadenar más consumo de alcohol, grasas, azúcares rápidos y para paliar la ansiedad. Además, bueno, creo que el aislamiento social, el temor y lo que es la incertidumbre, lo que nos pudiera ocurrir a nivel físico, laboral y económico, agudiza el riesgo de desarrollar trastornos mentales. Un poco esa sería la introducción, ¿no? Luego habría que mirar cómo poder atajar y paliar toda esta situación y bueno, qué hábitos deberíamos de desarrollar para un poco, para atajar todo este problema. Ok, entonces yo la pregunta que haría sería que ya que se ha mencionado el tema de las reacciones que ha habido ante la crisis por parte de los organismos internacionales y los nacionales, ¿cómo veríais que va a afectar esto a la polémica entre globalización, nacionalismo y redes sociales?
parte, lo que sí te decir es que merece que hay una sensación a nivel popular y además en global de una falta de normas claras, ¿no? Por parte de una reacción del gobierno con normas claras, que es a lo que estamos todos habituados, a que nos den unas normas y unas líneas a seguir. El problema es que no existen esas líneas. ¿Que va a aumentar el nacionalismo? Posiblemente. Posiblemente entremos en una época más proteccionista a nivel económico, en una época políticamente en la que los nacionalismos tengan un repunte, porque no debemos de dejar de pensar que sabemos o mucha gente sigue hablando del virus chino, cuando bueno, es un virus que puede haber surgido en China como aquí en Madrid. Pero bueno, sí, posiblemente el nacionalismo repunte. Y por último, sí que me gustaría hacer un apunte ya desde mi disciplina, ¿no? Que es la economía, que es que sí que se está poniendo de manifiesto que otro modelo laboral puede ser posible. Estamos trabajando todos en nuestras casas como podemos, y es verdad que la venta al público, la venta directa y la circulación del dinero, como apuntábamos antes, pues se ha paralizado, pero hay que buscar un nuevo método, un nuevo sistema para cubrir eso, pero a otros niveles los nuevos modelos laborales están funcionando. Entonces, bueno, ¿qué va a pasar? Pues no sabemos, depende de la cantidad de veces que tengamos que volver a esta situación y de lo rápido o lento que se nos olvide. Eso es lo que opino. Alberto, ¿tú qué opinas? Yo coincido plenamente. Esto va a tener repercusiones a dos niveles. Uno macroscópico, que tiene que ver con ese más que evidente repunte de los nacionalismos frente a esta desafección, esa palabra que se usa tanto ahora, frente a los poderes públicos nacionales y sobre todo transnacionales, y al hecho de que no han sabido llevar las riendas muy adecuadamente la situación o con titubeos en todos los países, ¿no? Y es evidente que el nacionalismo va a suponer un impacto importante que además puede arrastrar, como tú decías, ¿no? Cierto nivel de xenofobia y cierto nivel de supremacismo, ¿no? Por ejemplo, lo que has comentado sobre el chino, el virus chino, ¿no? Esto, si lo vemos a nivel microscópico, por decir de alguna manera, lo que nos afectaría directamente a los individuos en nuestro trato social, lleva a lo que ya se está denominando la abolición del prójimo, ¿no? No podemos tocarnos porque nos vamos a contagiar, ¿no? Entonces hay una reticencia, bien, que tendría también este aspecto de xenofobia o mini xenofobia, ¿no? El no querer asimilarse con los demás, no querer relacionarse con los demás. Y eso sí que puede ser un cambio importante en nuestra forma de actuar y en nuestra forma de pensar a nivel individual. Igual que Emma y que Alberto, que van un poco, esta crisis va a cambiar un poco las formas de trabajo, ¿no? El tema del miedo al contagio y el miedo a relacionarnos, lógicamente va a traer formas de trabajo diferentes, incluso creo que van a perjudicar al sistema, ¿no? Porque creo que puede incluso destruir puestos de trabajo. Habrá empresas que debido a esto pues se han dado cuenta que se pueden prescindir de mano de obra e incluso poner otra maquinaria en funcionamiento que les haga poder llevar la empresa de la misma manera sin tanto obrero, mano de obra directa, ¿no? Y creo que al final, a la larga, esto puede destruir muchos puestos de trabajo y que también está claro que no se ha sabido dar una respuesta social y económica y política a esta crisis, a nivel general, ¿no? Yo creo que no estamos preparados para esto y que al final pues que se están implantando medidas un poco pues de manera improvisada, ¿no? Y que deberíamos un poco pues de todos esperar que nos dieran unas directrices claras que no nos están dando y que al final todo esto creo que va a afectarnos a nivel general y muy concretamente a nivel económico, ¿no?
Otra cuestión interesante tendría que ver con el uso de lo que se suele llamar política del miedo, ¿no? Todos los acontecimientos históricos y sociales de la humanidad en los que se ha dado una situación de crisis han llevado aparejada esta política del miedo, la introducción del miedo como una herramienta de sumisión al poder, como una herramienta de domesticación social. Y lo hemos visto en los acontecimientos más recientes, desde las guerras mundiales en adelante, sobre todo en los dos acontecimientos que tenemos más a la mano, la crisis económica global de 2008 o los atentados del 11 de septiembre. Justo en esos momentos se produjeron enormes recortes en libertades y derechos civiles con la excusa de la seguridad, ¿no? Estamos en la misma situación. Estamos hablando de la necesidad de la seguridad por encima de todo, lo que llevaría aparejado una serie de recortes importantes, ¿no? Decía que hay un tema, Tere, que me gustaría tratar, que bueno, me resulta un poco chocante dentro de mi ignorancia del mundo de la psicología, que reconozco, y que es la aparición de un síndrome del que nunca había oído hablar, que se llama síndrome de la cabaña, y que por eso muchas personas en las que casi te puedo decir que me encuentro no queremos salir de casa después del confinamiento, ¿no? Además del miedo al que se acaba de referir Alberto, que sí tendremos miedo a encontrarnos fuera con un montón de virus y de extraños, pero tan fácil es que nos olvidemos de nuestra vida, de la que llevábamos hace un par de meses, en la que salíamos de casa, nos relacionábamos, tan fácil es que le pongamos un muro y rompamos con todo. O sea, no sé, me parece un poco extraño que acabemos todos igual, ¿no? Con ese síndrome de no querer salir de casa. A ver, esto es un poco lo que se asemejaría a lo que es al síndrome postraumático que tienes después, por ejemplo, de pues una persona que está encerrada o secuestrada, ¿no? Eso yo creo que viene a ser similar un poco a ese síndrome, ¿no? Está claro que durante periodos de encierro y de confinamiento pues generamos mucha ansiedad, mucho estrés, mucho miedo y bueno, yo creo que es un poco eso semejante a lo que podría ser el estrés postraumático y que claro que se puede desarrollar porque todos hemos estado un poco pues obligados a frenar nuestra vida, o sea, es como si hubiéramos dado una tecla al off y hemos estado pues totalmente obligados y confinados ahí a una vida totalmente ajena a la realidad, ¿no? A lo que es nuestro día a día. Y lógicamente todo ese estrés y ese darle vueltas a la cabeza de pensar que esa incertidumbre que tenemos, qué va a pasar después de y el miedo que genera pues el salir a la calle y enfrentarnos pues a los posibles efectos de pues, los que no han estado contagiados de un posible contagio, el poder perder familia porque pueda afectar a gente que nos rodea o el enfrentarse otra vez a los problemas que esto va a generar económicos, que bueno, hay mucha gente pues que son autónomos, que han sufrido ERTEs de empresas, de trabajadores por tanto por cuenta propia como por cuenta ajena y yo creo que bueno, pues todo eso genera incertidumbre y miedo que al final es inevitable que genere ese tipo de patologías, ¿no? Yo creo que después, de hecho, del confinamiento muchas personas van a necesitar tratamiento ansiolítico e incluso de depresión y que está claro que va a afectar notablemente a la población en general, a su salud mental. Y que bueno, que no nos lo hemos parado a pensar, pero bueno, está claro que nuestra vida ha cambiado mucho y que nadie esperaba, o sea, esto no era esperable por nadie, o sea, nadie esperaba una situación como esta, se nos escapa totalmente a cualquier cosa que pudiéramos imaginarnos, ¿no? De hecho, yo creo que hay gente que ni siquiera ha aterrizado, o sea, que estamos un poco todos como, ¿qué ha pasado, no? Si te paras a pensarlo, de repente, pues, dices, esto parece una película de ciencia ficción, ¿no? Y es indudable que los cambios, nadie está preparado para ellos y este es un cambio importante y que lógicamente pues,
nos va a afectar a todos, aunque a nivel consciente no seamos, aunque no estemos, o sea, no seamos conscientes de que nos está afectando, a nivel inconsciente hay repercusiones. Eso va a ser inevitable para todos. Habrá gente que lo sufra de una manera más leve y porque, bueno, pues sean más resilientes, y otras personas que sean más débiles y que no estén tan preparadas a nivel evolutivo mental, pues sí que tendrán que beneficiarse de los tratamientos psicológicos. No, estoy de acuerdo con Teresa, que esto es importante y tenía que ver con lo que yo llamaba la estigmatización del otro, ¿no? ¿Por qué la gente se queda en casa ahora que puede salir? ¿Por qué se queda en casa? Por ese miedo al contacto con el otro. Y esto se está propagando como ideología, sobre todo a través de los medios de comunicación, no solo del poder efectivo, ¿no? No sabemos muy bien cómo funciona el virus, no sabemos por qué afecta a unos y a otros no, qué pasa con los niños, etc. Tenemos algunas cosas en esta fase temprana de desarrollo, tenemos algunas evidencias científicas, pero todavía la ciencia tiene mucho que decir. Y sin embargo se están propagando ideas generalizadas que tienen un corte muy xenófobo, ¿no? ¿Por qué ha afectado tanto a España y a Italia? Los españoles, los mediterráneos, tenemos esa necesidad de juntarnos, de tocarnos, de sentirnos cerca, ¿no? Sin embargo, los países nórdicos hay esa distancia social de forma natural. Se está utilizando este tipo de herramientas de forma muy ideológica, ¿no? Bueno, para finalizar esta introducción al mundo que nos depara el post-coronavirus, yo plantearía unas reflexiones que hicierais sobre el tratamiento de la pandemia, ¿no? Porque habíais aludido al tema de que se había utilizado terminología militar, ¿no? A mí se me ocurre este dicho de que el primer muerto en una guerra es la verdad. Y querría saber vuestra opinión sobre si el tratamiento de la crisis es el más adecuado o lo veríais por otros caminos. Primero tendríamos que hablar de la previsión, no hubo previsión y parece mentira porque todo el mundo insiste en este argumento, no se veía venir, sí que se veía venir, algunas personas advirtieron de estas posibilidades después de la crisis del ébola en 2016, ¿no? Se ha hecho viral, por ejemplo, un speech de Bill Gates sobre el tema. ¿Cómo han ido reaccionando los distintos gobiernos? Un poco a trancas y barrancas, un poco a verlas venir, inevitablemente porque el desconocimiento sobre la evolución del virus era evidente y se van tomando decisiones un poco, no a la ligera ni mucho menos, pensadas, meditadas, pero un poco casi de un día para otro y tal, ¿no? Y esto lo estamos viendo a nivel nacional. Evidentemente hubiera sido mucho más difícil todavía a nivel internacional tratar de dar una respuesta común. Es complejo esto. Que sí, bueno, decía que el tema es complejo, que además dejó de manifiesto el peso que para cada país tiene la economía sobre la salud. Mirad países como Brasil, con Bolsonaro diciendo que es una gripiña, un resfriadiño, para no paralizar la economía. Estados Unidos ha dejado que el virus se propague libremente. Otros países están cerrando en más o menos, pero yo creo que cada país está haciendo lo que puede en función también de la situación inicial que tenía. No es lo mismo un país que de partida salga con un sistema sanitario fuerte o con una situación económica fuerte que pueda aguantar, a países que pues estaban ahí ya en el límite y les llega otro hachazo, ¿no? Entonces, cada uno está respondiendo como cree más adecuado y como cree que puede mantener la situación a futuro. Porque evidentemente no matarás a familias de COVID, pero si las matas de hambre, no dejas de tener un problema dentro de tu país. Entonces, sí, las respuestas que se han dado pues están siempre en la línea de hasta que comentábamos, en el caso español, por ejemplo, ¿no? Nos estamos endeudando. Ayudas a la televisión de 15 millones de euros, ayudas a los ERTES, ayudas, pero esa deuda de hoy, mañana hay que pagarla. Entonces, ahí está el equilibrio de la decisión.
Entendemos que hay que tapar el parche, lo que tenemos ahora, pero ¿y si dentro de 6 meses nos vuelve, qué pasa? ¿No creéis que realmente las respuestas que se están dando en cada país están muy influenciadas por lo que es el sistema político de cada país? Ya sea pues el sistema capitalista pues intenta fomentar más mantener un poco el ritmo económico. Políticas, por ejemplo, como la que tenemos ahora en España, donde estamos y tal, pues creo que pues es un sistema que tiende un poco pues a querer reforzar más lo que es las políticas sociales. Bueno, incluso podría decirse que tenemos un sistema un poco social comunista, un poco, ¿no? Tirando hacia esa tendencia que yo creo que cada gobierno un poco está intentando sacar ventaja también de algunos, todos, de esta crisis, ¿no? De tender un poco a fomentar las políticas que les convienen, ¿no? ¿O no creéis que esto está influenciando? Que se está dando una respuesta según el sistema político. Y yo plantearía una cuestión a esto, enlazando con lo que venís interviniendo todos y con esto último que plantea Teresa, que no sería absolutamente insuficiente el tema del tratamiento de la crisis desde las posiciones estatales, cuando es una pandemia, como se aludía al principio, y por tanto problemas de transmisión, de los miles de muertos que van a seguir en otros países que no controlen el virus, pero además en el tráfico internacional, que no va a poder ser restablecido hasta que se encuentre una solución de manera global. ¿No sería que todas estas políticas más o menos acertadas desde el punto de vista inmediato van a resultar totalmente insuficientes a medio plazo? Es más que probable. Mira, nosotros España se ha confinado porque se lo puede permitir, por decirlo así. Pero hay muchos países que no se pueden permitir esta situación, ¿no?, de confinamiento. Claro. Y efectivamente, lo dijo Emma, incidió sobre ello también Teresa. Nosotros teníamos un sistema económico y social suficientemente sólido, aunque luego se ha demostrado que no lo era tanto, pero suficientemente sólido como para abordar esto, ¿no? Como para decir, bueno, vamos a confinar la población, vamos a limitar la transmisión y luego vamos a intentar paliar la situación de crisis económica que subsiguiente de la mejor manera que podamos. Pero considerando que partimos de un punto que salimos de un punto de partida fuerte o sólido. Hay infinidad de países, hablo sobre todo los países en vías de desarrollo, que no están en esa situación. Y el virus seguirá funcionando ahí. Y efectivamente esto es global. ¿Cómo nos va a afectar? Aunque España, el Mediterráneo, Europa controle esta situación, ¿cómo nos va a afectar luego a nivel internacional, ¿no? Es compleja esa pregunta, muy, muy compleja. De todas formas, yo creo que no tenemos un sistema tan sólido como el que tú apuntas, ¿no? O sea, está claro que España está pidiendo ayuda a Europa y que tenemos un sistema sólido un poco entre comillas, porque realmente sí, por supuesto, las políticas sociales no tenemos para dar respuesta al problema a la larga. O sea, dependemos de Europa y de préstamos que nos tengan que hacer o, no sé, o incluso un posible rescate. O sea, no creo que tengamos un sistema tan sólido. Desde luego sí lo tenemos respecto a países subdesarrollados, pero no creo que España tenga un sistema económicamente tan sólido como el que apuntas. Realmente dependemos de Europa totalmente. Sí, yo hablaba sobre todo por comparación con países no en nuestro entorno, no países europeos o desarrollados, pero incluso dentro de nuestro propio entorno de la Unión Europea, sí que es verdad que habíamos salido de la crisis y que estábamos sacando un poco pecho a nivel económico, estábamos creciendo y nos encontrábamos quizás en una falsa sensación de solidez. Que en relación a lo que estábamos hablando de las consecuencias de las decisiones políticas, pues que evidentemente las decisiones políticas se están tomando a corto plazo y sin saber
¿qué va a pasar mañana? Son casi diarias, ¿no? En relación a lo que de un día a otro. ¿Qué va a pasar? ¿Qué consecuencias va a tener a medio plazo? Suponemos todos que una crisis económica fuerte, una crisis laboral fuerte, porque todo va enlazado, pero tendremos que esperar a ver qué pasa. Tendremos que esperar a ver qué pasa. Y sí, claro, todos los países, tengamos lo que tengamos, vamos a sufrirlo. Es una crisis global nuevamente. Entonces, bueno, las decisiones son de hoy, cambian mañana. Es que la coyuntura nos está cambiando, nos enfrentamos a algo que desconocíamos totalmente. Desde los teóricos del pacifismo se viene repitiendo que las crisis no tienen por qué verse como negativas, que pueden ser positivas, que el problema no es la crisis en sí, sino cómo se resuelve esta. Y por tanto, la crisis puede suponer un punto de cambio para reformular aquellas cosas que vienen no funcionando en nuestra sociedad y en nuestra vida. Por eso tenemos que ver este punto de partida como una posibilidad. Y en ese sentido, la crisis ha demostrado todos los puntos débiles del sistema. Del sistema a nivel global y del sistema a nivel particular. No se ha podido prever por parte de los organismos internacionales ni por parte de los organismos nacionales esta pandemia, que por anunciada no ha dejado de estarlo, las sucesivas crisis de enfermedades que han afectado a todo el mundo global, deberían haber permitido reaccionar de una manera mucho más efectiva y rápida de lo que ha sido. Por otra parte, también se ha visto que los gastos y las especialidades de las acciones que vienen realizando los gobiernos dejan mucho que desear. El sistema sanitario español y el mundial en general se ha visto resentido, desbordado. El sistema económico se ha visto que no ha funcionado. Se han aplicado medidas de confinamiento restringiendo las libertades y apelando fundamentalmente a estructuras de excepción, en las que se trata a los ciudadanos como si estuviesen en un contexto de guerra. Se pone a funcionar a los ejércitos y a estructuras que no están preparadas ni capacitadas para ellas a hacer funciones sociales, y todo ello sin alternativas de los ciudadanos, de las organizaciones sociales. No voy a seguir desarrollando estos temas que dejamos para los debates posteriores. Gracias por habernos escuchado y hasta la próxima entrega.